¿sí? Pero no pude hacer la implementación, ¿sí? Ya digamos que con esta nueva versión de Java 8, digamos que ya me permite colocar también métodos por defecto o métodos estáticos definidos dentro de mi interfase. Pero digamos que el concepto importante que vamos a ver hoy es el tema de las interfaces funcionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una interfase funcional? Básicamente es una interfaz que define un único método abstracto. Más adelante vamos a ver por qué es solamente definir un método. Puede incluir métodos por defecto o estáticos. Este tipo de interfaces está disponible desde la versión 8 de Java, de 8 en adelante. Forman, digamos que la base de lo que son las expresiones lambda. Recuerden que la versión 8 también, digamos, una de las nuevas características que incluyó Java fue las expresiones lambda. Entonces, todo el manejo de expresiones lambda está, digamos que su base está a partir de este tipo de interfaces. Y digamos que una de las ventajas que tiene es que permite crear nuestras propias librerías con expresiones lambda. ¿Listo? Bien. Para dar, digamos, un resumen, digamos que Java incluye ya soportado como varios tipos de interfaces funcionales. ¿Listo? Entonces aquí hay como un listado de los tipos que soporta Java. Este primer dato quiere decir la cantidad de parámetros que recibe y la flechita, pues, el retorno que puede tener. Entonces, básicamente lo que nosotros encontramos son 6 tipos principales de interfaces funcionales, que a la postre se convierten en expresiones lambda. ¿Listo? Entonces están los tipos consumer, en donde yo recibo 1 o 2 parámetros y no tengo ningún tipo de retorno. Están los tipos superior, que no reciben ningún parámetro y tienen un único retorno. Los tipos function, que retornan 1 o 2 parámetros y pues tienen un único tipo de retorno. Digamos que vamos a ver ahorita una similitud con el unary operator y el binary operator, ¿sí? Que fíjense que el unary y el binary operator pues reciben 1 y 2 y retornan también 1, ¿sí? Entonces la diferencia entre un tipo de interfaz function y un unary operator es que básicamente el unary y el binary operator retornan el mismo tipo que ingresa. Entonces, por decir algo, si los parámetros de entrada son string, el parámetro de retorno también es string. En el caso del function puede ser cualquier tipo y el retorno pues puede ser un tipo diferente. Y finalmente los tipos predicados que pueden recibir 1 o 2 parámetros y su tipo de retorno es booleano. ¿Listo? Entonces fíjense que para cada tipo de combinación lo que existe es, digamos que tiene un nombre diferente y aplica de una u otra forma. ¿Listo? Y algunos ejemplos, digamos, de este uso de interfaces funcionales y expresiones lambda están asociadas pues en Java 8 fuerte con la parte de listas, que son los streams, y la parte de los flujos de datos. Listo. Ya con esa introducción, entonces lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo de cómo podemos crear nosotros una interfaz funcional, ¿sí? ¿Cómo la podemos hacer? Vamos a ver un ejemplo un poco más elaborado donde vamos a crear un conjunto de interfaces funcionales para un problema específico de negocio. Y ya para finalizar lo que vamos a ver es cómo Java implementa, en el caso de los streams, cómo implementa este tipo de interfaces y cómo las podemos usar. Entonces, partiendo del concepto inicial, nosotros hablábamos de que teníamos una interfase, ¿cierto? En la cual yo podía definir un único método. Entonces vamos a crear aquí una interfaz. Vamos a crear una interfaz. En este voy a colocarle, no sé, cálculo, por poner un ejemplo. Cálculos, voy a ponerle el nombre de mi interfaz, ¿sí? Digamos que es una definición de una interfaz común y corriente, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a definir un método, ¿sí? El cual va a ser supeditado por la clase que lo vaya a usar. Entonces, en este caso voy a colocarle que mi método es público, no sé, voy a hacer, por poner un ejemplo, una suma, ¿cierto? Entonces, en una suma yo recibo un tipo de dato numérico, ¿cierto? Que en este caso le voy a colocar número 1 y recibo un tipo de dato numérico, perdón, entero, que es el 2, ¿listo? Este es, digamos, el método que yo voy a implementar. Bien, hasta acá es una interfaz normal. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a convertirlo en una interfaz funcional. ¿Listo? Entonces, las interfaces funcionales me permiten definir métodos por defecto. Y ya vamos a ver más adelante para acá. Entonces, si yo quiero definir un método por defecto, básicamente coloco la palabra default y hago la definición de mi interfaz. Entonces, en este caso voy a definir una interfase por defecto que va a ser, por ejemplo, la resta, ¿cierto? Y lo mismo, la resta recibe un número 1 y un número 2, ¿listo? Pero a diferencia de cómo hacemos la definición de una interfase, digamos, antes, en este caso, este tipo de interfaces aceptan la implementación
digamos, del método que se va a hacer. Entonces, en el caso en que yo defina un método dentro de una interfaz, en este caso una interfaz funcional, lo defina en términos de que es un método por defecto, en ese caso yo tengo que hacer la implementación de ese método por defecto. Entonces, en este caso, para el ejemplo, lo que voy a hacer es retornar, listo, voy a retornar la resta de los dos números. Entonces, al primer número le voy a restar básicamente el segundo número. Entonces, ya hice mi definición. Entonces, primer cambio que ya vemos, podemos definir métodos por defecto en la interfaz, pero también podemos definir métodos estáticos. ¿Listo? Entonces, en este caso, no sé, voy a colocar el producto, por poner un ejemplo, que también recibe el número 1 y el número 2. ¿Listo? Y el retorno, ¿listo? Pues será la multiplicación, ¿cierto?, de los dos números. Bien, perfecto. Entonces, lo mismo, fíjense que ya podemos hacer la definición de mi método estático. Estas funcionalidades antes nosotros no las podíamos hacer. ¿Listo? Digamos que hasta Java 7 nosotros no podíamos hacer esto. Ahora, yo podría tener tantos métodos, ¿sí?, por defecto o estáticos dentro de mi interfaz como necesite, ¿listo? Pero para que sea una interfaz funcional, obligatoriamente solamente de tener un método abstracto, ¿sí? Recordemos que esto, cuando nosotros hacemos la definición de la firma de un método en una interfaz, lo que hacíamos era que el que la iba a implementar era el que la supeditaba, ¿cierto? Es decir, era el que la sobrescribía y el que se encargaba de implementar la lógica, ¿listo? Entonces, en este caso, para el ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a agregar una operación adicional, división, ¿sí? Y pues fíjense que en este caso la estamos dejando también para que el que la implemente la supedite. Esto es una interfaz normal, ¿listo? ¿Qué pasa? Para que yo la pueda convertir en una interfaz funcional y que a la postre la pueda utilizar como una expresión lambda, tengo que anotarla con un tipo especial de anotación que trae Java 8, que es el Functional Interface. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando yo ya marco mi interfase como Functional Interface, pues él automáticamente me saca un error. ¿Listo? Entonces él me dice que, mire, ojo porque la interfase cálculos no es una interfaz funcional. ¿Por qué? Porque recuerden que como lo dijimos al principio, las interfaces funcionales solamente pueden tener un método para supeditar. ¿Listo? Entonces en este caso, como yo estoy definiendo dos métodos para supeditar, pues no lo puedo convertir en una interfase funcional. Entonces, de pronto, para un tipo de interfaz normal me sirve, pero si quiero implementar una expresión lambda, pues obviamente no me va a servir. Entonces, en este caso, ¿sí?, voy a comentariar este método de división y fíjense que en ese caso ya él me permite, ¿sí?, poder definir que mi interfase cálculos es una interfase funcional. Listo. Hasta ahí es la implementación. Pero entonces, si ustedes se fijan, ¿qué está pasando? En esa interfaz yo tengo tres métodos, de los cuales dos los estoy implementando, que es reste producto, y suma estoy dejando que lo implemente el que lo vaya a usar. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos utilizar esa interfase funcional. Entonces, me voy para acá. Listo, aquí tengo, digamos, mi main, en donde voy a hacer las pruebas, ¿sí? Y básicamente, entonces, acá lo que vamos a definir es un atributo, una variable de tipo, en este caso, de tipo cálculos. ¿Listo? Entonces le voy a dar el nombre, entonces en este caso le voy a poner calc, y en este caso pues le voy a hacer su asignación, ¿listo? Fíjense que en este caso, como no hay una clase que esté implementando cálculos, ¿cierto? Si no es una interfaz funcional, lo que tengo que hacer es definirlo como una expresión lambda, ¿listo? Entonces, fíjense que el método que nosotros vamos a escribir es suma. Entonces, en ese caso, el método que vamos a sobreescribir o a definir, más bien a implementar, recibe dos parámetros, ¿cierto? Y retorna un parámetro de tipo int. ¿Listo? Entonces, al momento de hacer la definición, yo tengo que hacerla como una expresión lambda, ¿sí? Entonces, recuerden que en una expresión lambda, yo tengo lo primero que son los parámetros, ¿cierto?, encerrados entre paréntesis, ¿sí? Y lo segundo que es, digamos, la implementación de lo que voy a hacer, ¿listo? Entonces, en este caso voy a definir dos parámetros, voy a definir x y y, ¿sí? Van a ser mis parámetros de entrada, mi operador lambda, y aquí lo que voy a definir es qué voy a hacer, ¿sí?, con esos dos operadores que están entrando. Entonces, como obviamente el método que en este caso voy a supeditar es la suma, pues fíjense que en este caso lo que tengo que hacer es implementar acá lo que vaya a hacer. En este caso voy a implementar la suma, entonces la operación será x más y.
¿Listo? Y fíjense que en ese caso definí o implementé el método suma de la interfaz funcional cálculo, digamos que en tiempo de compilación. ¿Listo? En ese caso lo puedo sobreescribir. Si yo en otro lado necesito hacer otro tipo de cálculo, pues también lo podría hacer, que es el ejemplo que vamos a ver más adelante. Ahora, en este caso, fíjense que lo que hicimos es que, bueno, colocamos los parámetros de entrada entre paréntesis, ¿sí? Colocamos el resultado entre paréntesis. Yo también podría haber hecho la definición de cálculo, ¿cierto? Voy a colocarle aquí como calc1. Lo hubiera podido hacer, ¿sí? Igual, recibiendo dos parámetros, pues porque el método que va a supeditar es suma. Por eso es que las interfaces funcionales solamente pueden tener un método, digamos, abstracto, porque digamos que, fíjense que acá yo no le estoy diciendo que el método que yo voy a aplicar es suma, él lo que hace ya es por debajo inferir de que como el método que está pendiente por implementar es suma, esta va a ser la implementación de suma. Entonces, si yo voy a implementar más de una línea, ¿sí? Recuerden que las expresiones lambda, pues yo tengo, en este caso voy a tener un retorno, porque el método cuando lo definí en cálculo, yo le decía que iba a retornar un elemento de tipo i. Entonces, en este caso, pues tengo que aplicar la lógica. Si la lógica que yo voy a aplicar es de una sola línea, ¿sí? Yo puedo colocarla como lo estoy mostrando acá, sin necesidad de retorno. Si la lógica que yo voy a aplicar es de múltiples líneas, pues lo hago entre un par de llaves. Y digamos que acá lo que hago es colocar el código que yo quiera imprimir. Entonces, en este caso, no sé, voy a hacer la impresión, ¿sí? De los parámetros que entran. Entonces, voy a colocar aquí número 1. ¿Sí? En este caso, número X, ¿sí? Listo, vamos a imprimir el número 2, ¿sí? Y finalmente, fíjense que él sigue fallando, ¿por qué? Porque él espera un retorno, entonces, el retorno va a ser pues X más. Entonces, fíjense que son dos implementaciones que están utilizando la misma interfaz funcional, pero haciendo, digamos que en términos de operación están haciendo lo mismo porque están sumando, ¿cierto? Pero digamos que en términos de proceso, el calc1 lo que está haciendo es imprimiendo adicionalmente los números que le va a pasar. ¿Listo? Entonces voy a usarlos, ¿cierto? Pues para el caso del ejemplo lo que vamos a hacer es imprimirlo, ¿cierto? Entonces aquí le voy a colocar, por ejemplo, cálculo 1, ¿cierto? Los puntos, ¿sí? Y voy a utilizar entonces mi interfaz calc, ¿sí? Fíjense que en este caso estoy utilizando la primera definición. Entonces fíjense que cuando le doy punto, él lo que me muestra son las operaciones que tiene disponible calc. Entonces, ¿qué operaciones tiene disponible? Tiene disponible la operación suma, ¿cierto? Y tiene disponible la operación resta, ¿sí? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y producto por qué no está disponible? ¿Por qué? Pues porque recuerden que producto lo definimos estático, ¿sí? Por lo tanto, como fue definido estático, yo no necesito tener una instancia para acceder a ese atributo, lo hago a nivel, digamos, de la clase, o en este caso de la interfase, ¿sí? Entonces, fíjense que él tiene disponibles suma, que a pesar de que yo no la estoy definiendo en la interfase, sí la estoy definiendo acá, ¿cierto? Y tengo disponible resta, que en este caso, pues fíjense que lo que estoy haciendo es, pues utilizando el resta que viene provisto por la interfaz cálculo. Entonces, en este caso vamos a usar suma, entonces no se va a pasar el número 1 y el número 2, ¿cierto? Voy a reutilizar este mismo, pero para resta. Entonces no se va a colocar aquí un 5 y aquí un 4, por poner un ejemplo. Y en el siguiente ejemplo voy a utilizar, voy a colocar aquí cálculo 2, cálculo 3, ¿sí? Y en el siguiente ejemplo ya no voy a utilizar calc, sino calc1, que es la otra definición que hice de mi interfase funcional. En este caso le voy a decir, listo, no, súmeme 56 más 4. ¿Listo? Ahora, si quisiera usar el método estático, ¿sí? Fíjense que no lo puedo utilizar, pues porque los métodos estáticos no se utilizan con una instancia, entonces lo podría utilizar pues utilizando o accediendo de forma estática. ¿Listo? Entonces en este caso, fíjense que ahí me aparece producto, entonces ya es lo contrario, como estoy accediendo de forma estática, pues yo ya no tengo acceso a los métodos que no son no estáticos. ¿Listo? Entonces en este caso accedo a producto, entonces no se va a hacer la multiplicación de 2 por 3. ¿Listo? Guardamos nuestro código, ¿sí? Y simplemente lo voy a ejecutar. Voy a limpiar acá, ¿sí? Ejecutamos, ¿listo? Y fíjense que aquí vamos a ver entonces los resultados. Entonces fíjense que el primer cálculo en este caso, ¿cierto? Es el que llama, pues, la implementación de suma, que es esta de acá, y pues simplemente esa implementación de esa interfase funcional lo que hace es sumar y retornar el resultado, que es el resultado que estamos viendo acá en este caso. ¿Listo? Fíjense que
En la segunda estoy llamando al método resta, pues que es la implementación que yo estoy haciendo acá, pues que básicamente hace la resta, perfecto, me dice que el resultado es 1. Pero fíjense que cuando hago la invocación de calc1, ¿cierto? Que en este caso es la otra implementación, ¿cierto? En donde adicionalmente a hacer el cálculo estoy haciendo la impresión. Fíjense que aquí yo estoy viendo, ¿cierto? La impresión de lo que hizo mi interfaz. ¿Listo? Entonces, en este caso, ella lo que está haciendo es imprimiendo el número 1, el número 2, y posteriormente, ahí sí estoy imprimiendo, ya afuera, digamos, el cálculo de la suma, que es en este caso el cálculo 3. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso estoy definiendo diferentes instancias de la misma interfaz funcional y yo mismo estoy supeditando, sobreescribiendo ahí el comportamiento que quiero ejecutar. Y por último, pues el cálculo 4 que lo estábamos haciendo con los métodos, con el método estático producto, que básicamente pues me dice que mi producto es 6. Entonces, esa es la forma, ¿sí? Cómo se hace la implementación de una interfaz funcional. ¿Listo? Fíjense que concepto simple, la marco como interfase funcional, ¿sí? Para obligar a que efectivamente se debe comportar como una interfase funcional, solamente debe tener un método, digamos, abstracto por supeditar y puede tener n métodos por defecto o estáticos, dependiendo el alcance en el cual lo vaya a usar. Listo. Entonces ya con esto vimos la parte de la teoría. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? De un caso de implementación en donde yo mismo puedo crear mi propia interfase, ¿listo? O mi propio conjunto de interfaces para, digamos, hacer un procesamiento específico. Entonces, en este caso, digamos que el ejemplo se basa básicamente en temas de series numéricas, ¿listo? Entonces vamos a tomar dos series, digamos, importantes, que son la serie Fibonacci y el cálculo de factorial. ¿Listo? Y resulta que regularmente en la serie Fibonacci y en el cálculo factorial hay dos operaciones que regularmente nosotros utilizamos, que es obtener una posición específica de mi serie, ¿cierto? Entonces, no sé, si yo digo quiero saber la posición 5 de mi serie de Fibonacci, entonces me va a decir, la posición 5 es tal, ¿sí? Y la otra es la sumatoria, es decir, que él vaya sumando, a medida que va avanzando por la serie, digamos que él vaya sumando los resultados que se van obteniendo para al final tener, digamos, como el cálculo de la sumatoria de todos los valores. Entonces, digamos que para este ejemplo lo que nosotros hicimos fue crear una interfaz simple, ¿cierto? Que en este caso se llama mi serie matemática. Fíjense que en este caso esto es una interfaz normal, esto no es una interfaz funcional. Y básicamente lo que estamos haciendo es definiendo dos métodos, ¿listo? GetByPosition, que recibe una posición y me retorna un long, pues que será la posición del, digamos, el número que ocupa la posición que le estoy pasando, y este, que es una sumatoria que se basa en un predicado. ¿Listo? Entonces, ¿predicado de cuáles? De los que hablamos hace un momento, en el cual yo pueda tener uno o dos parámetros y él me va a retornar un tipo de dato booleano. En este caso estoy definiendo un predicado que va a recibir enteros, pues porque digamos que los números que voy a procesar en mi serie son enteros, pues que lo recibo como predicado y en este caso me retornan un long, porque pues digamos para evitar que de pronto se quede corto al momento en el que haga un cálculo. ¿Listo? Entonces basado en eso yo voy a crear dos, ¿sí? Dos tipos de series. Voy a crear la serie Fibonacci, que en este caso se llama mi Fibonacci, y voy a crear la serie mi factorial. ¿Listo? Cada una, digamos que difieren cómo va a hacer los cálculos. Pero resulta que para fines del ejemplo lo que yo voy a hacer es crear una interfase funcional que es la que me va a permitir calcular la posición o el número que está en determinada posición, ¿listo? Entonces, para eso lo que nosotros hicimos fue crear una interfase funcional que se llama en este caso series getByPosition, ¿sí? Estoy hablando de que voy a obtener la posición específica de una serie, la marco como una interfase funcional y defino un método abstracto. ¿Listo? En este caso no tengo métodos por defecto ni estáticos y ese método abstracto básicamente que recibe la posición y lo que hace es retornarme, ¿cierto? Perdón, retornarme el número que esté en esa posición. Listo, fíjense que aquí no está haciendo la implementación. Bien, ahora sí vamos a ver cada una de las implementaciones, en este caso, por ejemplo, Fibonacci. ¿Listo? Digamos que acá no nos vamos a centrar en la forma como se están haciendo los cálculos, si están bien o mal, básicamente estamos haciendo una implementación, ¿sí? Para poderla ver. Entonces, fíjense que en este caso, la clase mi Fibonacci está implementando de mi serie matemática, ¿sí? Como mi serie matemática es una interfaz normal, pues me obliga a supeditar dos métodos que son getByPosition y sumatoria. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Fíjense que estamos definiendo un atributo, ¿cierto? A nivel de la clase, ¿sí? Que es de tipo series getByPosition, ¿sí? En ese caso, mi interfase funcional, ¿cierto? Y pues obviamente, mi interfase, en ese caso, él tiene un método que recibe un parámetro y retorna un parámetro, ¿sí? Por lo tanto, al momento de hacer la definición de mi interfase funcional, pues él recibe un parámetro,
¿cierto? Que en este caso yo también podría aquí omitirlo, ¿sí? Recuerden que si es solamente un parámetro, en las expresiones lambda yo podría omitirle el paréntesis, yo regularmente prefiero colocarlo para ser un poco más explícito, el operador, y en este caso como voy a tener más de una línea, ¿sí? Fíjense que lo que hago es encerrarlo entre llaves. ¿Y aquí qué hago? Pues básicamente el procesamiento, ¿listo? Ya esta es parte del procesamiento. El primero hace una validación para que no me vayan a pasar, no sé, pues un número inválido. En este caso estamos diciendo que los números válidos están entre 1 y 50, es decir, las posiciones válidas. Él hace aquí unos cálculos, digamos, internos para, digamos, calcular el número que está en la posición específica y listo, ¿cierto? Y fíjense que en este caso el método getByPosition que está ofreciendo esta clase que se llama mi Fibonacci, pues simplemente ¿a qué hace uso? Pues hace uso de la interfaz funcional, ¿sí? Llamando el método y pasándole en este caso la posición. ¿Listo? Me voy ahora para la otra implementación. ¿Cierto? Entonces en este caso ya implementé MyFibonacci, ¿cierto? Ahora voy a implementar MyFactorial, ¿sí? Entonces fíjense que MyFactorial también implementa de mi serie matemática, ¿cierto? En este caso también tengo que hacer la implementación, ¿cierto? De la interfaz funcional Series Get by Position, pero fíjense que la implementación es totalmente diferente, ¿listo? Tiene algunas cosas comunes, pero yo meto la lógica que yo quiero implementar. Entonces, ese es un caso importante en donde estoy reutilizando una interfaz funcional que yo creé, que en este caso es Series Get by Position, ¿cierto? La estoy reutilizando en diferentes ámbitos. Y si el día de mañana yo quisiera calcular, no sé, una serie, no sé, la de Fourier, por poner un ejemplo, si pudiéramos calcularla, pues simplemente lo que yo tendría que hacer es crear una nueva clase en mi serie de Fourier, ponerle implementar de mi serie matemática e implementar la búsqueda por posición y obviamente el tema de la sumatoria. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense que en este caso los dos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que la forma de hacerlo, digamos en este caso no cambia. ¿Por qué? Porque yo le estoy delegando esa responsabilidad a mi interfaz funcional. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces vamos a hacer la prueba de eso. Por aquí ya habíamos preparado un main series. ¿Listo? Yo por ahora momentáneamente voy a comentar este código acá, que es parte del siguiente ejemplo. ¿Listo? Y fíjense que en este caso, pues esto es un main normal, estoy haciendo la definición de mi main, estoy llamando dos métodos, uno que hace el cálculo del Fibonacci, bueno, lo que necesite el Fibonacci, aquí arriba agregamos como unos números iniciales para poder ver que efectivamente se está ejecutando bien, ¿sí? Y fíjense que en este caso, el que ejecuta Fibonacci hace uso de la interfase, ¿sí? Mi interfase normal, ¿cierto? Que es la que define los métodos, ¿cierto? ¿Sí? Pero estoy creando una instancia de tipo Fibonacci, ¿cierto? Lo mismo en el factorial, estoy definiendo la interfase, pero estoy accediendo, ¿sí? O estoy creando una instancia de tipo min factorial. Ahí estamos haciendo polimorfismo, ¿sí? Definimos pues una posición, en este caso quiero saber el elemento que está en la posición 10 de la serie Fibonacci, en este caso quiero saber el elemento 7 que está en la serie, digamos en la factorial, y simplemente lo que hago es la impresión de ese elemento. Entonces fíjense que en este caso colocamos posición de Fibonacci y estoy accediendo al método getByPosition, ¿sí? Fíjense que cuando yo entro en getByPosition, bueno, en este caso se va para la interfase, pero pues lo que va a hacer es ejecutar la implementación de cada uno de los métodos, ¿sí? Y en ese caso lo que va a hacer, voy a colocar aquí un breakpoint para que podamos verlo, en ese caso lo que va a hacer es utilizar la interfaz funcional. Esto lo voy a colocar aquí en mi Fibonacci y la voy a colocar aquí en mi factorial. ¿Listo? Y lo mismo hacemos para mi factorial. ¿Listo? Vamos a guardar. En este caso vamos a ejecutarlo en debug para poder ver que se ejecutan los cálculos. Listo. Entonces fíjense que ahí llegó, en este caso, llegó a ejecutar, ¿cierto? El método de mi Fibonacci. O sea, realmente él entró a este método, ¿cierto? Pero como este método está usando mi interfaz funcional, pues él entró específicamente a ejecutarlo. Entonces fíjense que en este caso entró a buscar la posición 10, ¿sí? Que es la que le estamos enviando en la serie Fibonacci, y fíjense pues que simplemente él entra a hacer, bueno, los cálculos que tenga que hacer. Como les decía, pues él simplemente hace ahí una implementación y retorna la información. Y al momento en que llama ahora, fíjense que aquí ya me imprimió, ¿cierto? Me está diciendo la posición 10 de Fibonacci es 34, ¿sí? Y ahora va a entrar a hacer, digamos, la serie factorial, ¿cierto? Entonces en la serie factorial, en este caso, le estamos enviando a la posición 7, ¿listo?
Él entra, ¿cierto? Bueno, hace el cálculo que tenga que hacer y finalmente me dice que la posición 7 de factorial, en este caso es 5040. ¿Sí? Que, pues, bueno, digamos, coincide con los números que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjense que en este caso lo que hicimos fue, tenemos dos series independientes, ¿sí? Que, pues, que tienen sus cálculos o su forma de trabajar independiente, pero utilizamos la misma interfaz funcional para realizar los cálculos. Pero la misma interfaz funcional en cuanto a definición, no a implementación, porque cada una hace su implementación particular. Entonces, ese es un primer ejemplo. El otro ejemplo es la sumatoria. ¿Sí? Y digamos como para poder ver también la parte de uso de otras interfaces funcionales que ya provee Java, que en este caso es los predicados, ¿sí? Fíjense que el predicado es una interfaz funcional, ¿sí? Que provee directamente Java, esta ya existe, ya tiene, fíjense que tiene un método por defecto, ¿cierto? Que en este caso perdón, un método abstracto, que en este caso es test, y pues tiene otro conjunto de métodos por defecto, que era lo que les decía que podría tener varios. ¿Listo? Entonces, básicamente en el ejemplo lo que nosotros queremos hacer es que él calcule la sumatoria, sí, solo sí, el ítem que estoy verificando de la serie cumple con una condición. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el caso de MyFibonacci, pues entra el predicado, ¿cierto? Y él lo que hace es con el predicado, fíjense que invoca el método test, que es el método propio del predicado, para verificar si se cumple la condición. Y si se cumple la condición, pues ¿qué hace? Pues lo tiene en cuenta dentro de la sumatoria. Si no se cumple, pues digamos que lo omite. En este caso, pues tenemos que evaluar los dos primeros porque es una Fibonacci. Digamos que la parte fuerte está acá en donde ya le empecé a iterar. Entonces, pero fíjense que es similar. Él simplemente hace la verificación. Si ese elemento diésimo de la serie cumple con la condición que yo le esté enviando, lo incluye. Si no, simplemente no lo incluye. Y de igual forma aquí en factorial, también, ¿sí? Aquí es mucho más simple, fíjense que entra también el predicado y él exactamente lo mismo. Si la posición iésima de la serie cumple con esa condición, pues simplemente lo tiene en cuenta dentro de sus cálculos. Si no, pues simplemente lo omite. ¿Listo? Entonces ya al momento en que los vamos a usar, que ya son estos dos métodos, estas dos impresiones que tenemos acá, pues quisimos colocar como dos ejemplos para que ustedes vieran el potencial de poder usar, digamos, en este caso, los predicados. Entonces, fíjense que la primera condición para el caso de Fibonacci es, oiga, súmelos, ¿cierto? Es decir, ejecute la sumatoria, pero sí, solo sí se cumple esta condición. Entonces, fíjense que en este caso es un ejemplo de cómo yo puedo pasar una interfaz funcional o una expresión lambda, en este caso, cómo puedo pasarla como parámetro de una función, de un método. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí lo estamos haciendo como parámetro de un método. ¿Listo? Entonces, recuerden, predicate es un tipo específico de interfaz funcional de Java, pero si yo creo mis propias interfaces funcionales, también podría pasarlas como atributos en la invocación de un método. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá la condición para realizar la sumatoria de este es que el número sea par. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, mire, le voy a pasar un número, porque recuerden que la sumatoria recibe un número, ¿cierto? Pero la condición para evaluar es que el número sea divisible entre dos exactamente, es decir, que sea un número par. Y la siguiente condición, fíjense que es un poco más compleja. En este caso le estoy diciendo que el número sea mayor que 1 y adicionalmente el número sea menor que 5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esté en el rango entre 1 y 5, bueno, abierto en este caso del ejemplo. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver la ejecución. Y también para el factorial, fíjense que estamos utilizando el mismo método, ¿cierto? Le estamos diciendo para la sumatoria, en este caso la condición que le estoy pasando es que sea diferente de 0 el módulo, es decir, que sea número impar, ¿cierto? Y la otra condición la estoy haciendo con un no para que puedan ver que yo podría tener varios tipos de condiciones, entonces solamente quiero hacer el cálculo si la posición es la 3 o la posición 5. ¿Listo? Entonces vamos a poner un breakpoint acá para empezar a ver la ejecución. Vamos a poner un breakpoint acá, listo, este ya está. Voy a quitar el breakpoint de la parte de Fibonacci. Listo, guardamos y voy a ejecutar mi ejemplo. Ponerlo en debug, lo ejecutamos, listo. Entonces estoy parado en MyFibonacci, ¿listo? Y fíjense que me llegó el primer predicado, ¿cierto? Que el primer predicado en este caso de MyFibonacci es que obligatoriamente el número, o digamos la posición en la que voy a calcular, tiene que ser par. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso voy a verificar, bueno, ahí hace una verificación de que no me llegue vacío. Fíjense que la primera posición en este caso es 0, ¿sí?
En este caso 0 es considerado par, por lo tanto, fíjense que entra y lo tiene en cuenta dentro del cálculo. ¿Listo? En este caso, como posición 2 es 1, ¿cierto? Y no es par, pues en ese caso fíjense que él se salta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la condición que yo le estoy pasando. Y en general, a medida que ya entre en este ciclo, ¿cierto? Fíjense que lo que va a hacer es verificar y, ¿cierto? Y en este caso, como hoy es par, lo va a tener en cuenta, fíjense que entra, pero ya en la siguiente iteración, como hoy es 3, simplemente no lo va a tener en cuenta. Entonces, fíjense el potencial de que yo puedo en tiempo de ejecución pasar diferentes condiciones y pues él simplemente lo va a hacer dependiendo de la condición. En este caso lo voy a dejar seguir. Aquí en este caso ya llegó la siguiente condición, que para el caso es que sea 1, esté entre 1 y 5, ¿cierto? Por acá. ¿Listo? Voy a enfocar en este, entonces fíjense que este es 2, por lo tanto lo tiene en cuenta, las siguientes 3 lo tiene en cuenta, las siguientes 4 lo tiene en cuenta, ¿cierto? Pero ya la siguiente, ¿cierto? Como es 5, fíjense que de ahí en adelante él ya no lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no está entre el intervalo entre 2 y 5. Listo, ahí terminó de ejecutar lo relacionado con Fibonacci. Ahora viene mi factorial. Fíjense que en mi factorial la condición es al contrario. La primera condición es que tiene que ser impar. Entonces lo mismo, viene acá, ¿cierto? Entonces fíjense que en este caso i es 1, como es impar, lo tiene en cuenta, ¿cierto? En este caso la siguiente iteración, como es 2, pues simplemente no lo tiene en cuenta, para los impares los tiene en cuenta y para los pares no lo tiene en cuenta. Y finalmente la última condición, que es que sea 3 o 5, solamente lo va a hacer para esos, ¿cierto? Entonces fíjense que él entra acá, ¿sí? Está en la primera iteración, no lo tiene en cuenta, la segunda iteración no lo tiene en cuenta, la tercera iteración como es 3, en ese caso lo tiene en cuenta, la cuarta iteración como no tiene en cuenta, y la quinta iteración que es el 5 lo tiene en cuenta, y de ahí ya termina. Y fíjense que aquí, pues digamos que me hizo la impresión de los cálculos basado, ¿sí?, en la condición que yo le haya pasado. Entonces, con este ejemplo, digamos que básicamente lo que quisimos mostrar es cómo yo puedo hacer la implementación de una interfaz funcional propia, que en este caso se encarga de hacer el cálculo y que el cálculo puede variar dependiendo de cómo, donde esté o donde se vaya a hacer el cálculo. Y adicionalmente, cómo puedo utilizar una interfaz funcional, en este caso Predicate, para poder, digamos, hacer los cálculos propios que yo necesito. Listo. Y ya para terminar, entonces vamos a ver cómo implementar o cómo se usan esas interfaces funcionales, que vuelvo y repito, a la postre son expresiones lambda, cómo puedo utilizarlas o qué librerías tienen en este momento disponibles Java en las cuales yo puedo utilizar ese tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, cuando arrancábamos la sesión, veíamos que, digamos que Java se centra, para la versión 8, centró mucho el tema de las expresiones lambda y las interfaces funcionales, las centró, digamos, como en dos funcionalidades grandes, en todo lo que son tratamientos de listas de datos, ¿sí? Que ahí se nombran como string, y todo lo que es temas de flujos, ¿listo? Principalmente, pues, digamos, o para verlo como ejemplo, flujos de archivos, es decir, lectura y guardado de información a nivel de archivos. Entonces, para eso, tenemos aquí un ejemplo que es los streams, ¿listo? Entonces fíjense que para este ejemplo estamos definiendo una lista sencilla de string para, digamos, no complicarnos, que básicamente vamos a llamar como contactos. Vamos a definir una contactos auxiliar, ya vamos a ver ahorita para qué se usa esa contactos auxiliar, y aquí en el constructor de esta clase lo que estamos es llenándolo de contactos de ejemplo. Entonces estamos colocando varios nombres, digamos, asociados con mis contactos. Ya a nivel de la ejecución, lo primero que nosotros hacemos es imprimir, digamos, los contactos que estamos definiendo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver la impresión de cada uno de los nombres que tenemos asociados. Y vamos a ver el primer uso, ¿cierto?, de una expresión lambda, ¿cierto? O en este caso de una interfaz funcional que es la interfaz consumer, ¿sí? Entonces recuerden que cuando veíamos, decíamos, la interfaz consumer, ¿cierto?, recibe uno o dos parámetros y no retorna nada. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso él recibe un parámetro, que en este caso es el nombre, pues que es el dato que yo estoy guardando dentro de mi lista, y no retorna absolutamente nada. Por eso, si ustedes se dan cuenta en el código, pues yo no estoy colocando ningún tipo de retorno. Simplemente lo que estoy haciendo es imprimiendo la información, digamos, que tiene mi arreglo. Por ejemplo, voy a comentar acá. Listo, perfecto. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar.
Esto, voy a utilizar este de acá. Y vamos a ejecutar el ejemplo de ella. En este caso utilizo este. Obviamente ya no se va a hacer este caso. Pero fíjense que en este caso lo voy a ejecutar. ¿Listo? Y fíjense que entonces la primera impresión fue el listado que está en el arreglo de contactos, ¿cierto? Y inmediatamente lo que hizo fue recorrerlo, ¿cierto? E imprimir cada uno de los elementos internos que están dentro del arreglo. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de una interfaz funcional de tipo consumer. ¿Listo? Bien, el siguiente ejemplo, vamos a ver un predicado. Entonces, voy a descontallar este de acá. ¿Listo? Entonces recuerden que un predicado, ¿sí? En este caso, recibe 1 o 2 parámetros y retorna un valor booleano. ¿Listo? Entonces, para este caso, ahí sí vamos a crear, miren que aquí ya estamos utilizando el contactos auxiliar. Básicamente el contactos auxiliar es una lista en donde voy a copiar y la que va a trabajar. ¿Para qué? Para no modificar mi lista inicial de contactos. Sí, porque aquí ya vamos a hacer, digamos, intrusivos, es decir, vamos a hacer cambios sobre la lista. Entonces, para mantener mi lista de contactos intacta, lo que vamos a hacer es clonarla. ¿Listo? Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es clonar mi lista de contactos, la voy a clonar en contactos auxiliar y voy a utilizar una función, un método, perdón, que provee la clase list, en este caso, que se llama removeIf. Y básicamente ese método removeIf lo que hace es recibir, ¿sí? Fíjense que si yo me paro ahí, lo que hace es recibir un predicado. ¿Listo? Y el predicado, pues, en este caso es un filtro, el predicado internamente lo que hace es evaluar. Si la condición que yo estoy colocando en el predicado se cumple, elimina el elemento de la lista, ¿cierto? Si la condición que estoy colocando no se cumple, pues simplemente lo mantiene. ¿Listo? Esto es básicamente lo que hace este método removeIf. Entonces, fíjense que lo que les estoy diciendo es que estoy pasando el parámetro que en este caso es name, ¿cierto? La expresión lambda, y fíjense que acá en este caso no tuve que colocar paréntesis ni nada porque estoy haciendo el cálculo directamente, y en este caso lo que yo quiero es solamente mantener, ¿cierto? Los nombres cuya longitud sea menor que 4. ¿Sí? Es decir, todo lo que sea mayor o igual que 5 en cuanto a longitud, los voy a eliminar. ¿Listo? Y pues aquí después lo que voy a hacer es imprimir los contactos auxiliares. Entonces ya la lista procesada eliminándome esos contactos que tienen una longitud mayor o igual a 5. Guardamos acá. Ejecutamos. ¿Listo? Y fíjense que entonces acá los contactos iniciales son estos, ¿cierto? Y él me dice que los contactos filtrados, ¿sí? Filtrados es decir, que los eliminé porque la longitud era mayor o igual a 5, pues simplemente Ana y José. Porque fíjense que los otros contactos que teníamos, pues superaban esa longitud. Entonces, este es un ejemplo de predicado. Vamos a ver un ejemplo de unary operator. Digamos que la diferencia con el binary es la cantidad de parámetros que se pasan. Entonces, fíjense que el unary operator recibe un parámetro y retorna un parámetro, pero los parámetros son iguales, o sea, el de entrada y salida tienen que ser exactamente iguales. ¿Listo? En este caso, lo que vamos a hacer es, nuevamente clonamos mi lista inicial para poder trabajar, pero en este caso vamos a utilizar un método que provee las listas en Java, que es replaceAll. ¿Listo? Y básicamente lo que hace el método replaceAll es coger el dato actual y reemplazarlo por la expresión que yo le estoy pasando. ¿Sí? Fíjense que en este caso, no para aquí sobre replaceAll, fíjense que él me dice que recibe un unary operator. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tomando el elemento que viene y lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en mayúscula. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que él va a hacer es tomar todos los contactos, que en este caso lo tenemos como capital, es decir, con la primera en mayúscula nomás, y va a convertirlos a todos en mayúscula, y los va a guardar en la misma posición. ¿Listo? Digamos que en el arreglo contactos auxiliar. ¿Listo? Ejecutamos. ¿Sí? Y fíjense que entonces aquí el resultado, ¿sí? Fíjense que aquí tengo mi lista original, que tenía los nombres en capital, y tengo mi lista, ¿sí? Convertida a mayúscula, digamos, por el proceso por la operación que apliqué con el unary operator. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora otros dos ejemplos. Vamos a ver estos dos ejemplos de una vez. ¿Listo? Entonces, en estos dos ejemplos, básicamente lo que hacemos es ya utilizar, ¿sí?
los métodos stream, ¿listo? Que provee Java 8. Básicamente los métodos stream es un mecanismo para poder aplicar sobre la lista de información o sobre los elementos que componen el arreglo, iterarlos y hacer algo, ¿sí? Entonces en este caso lo que estamos haciendo es, obtenemos ese stream, ¿listo? Y luego lo que hacemos es decir al match, ¿listo? Y al match básicamente, si ustedes ven, es un predicado, ¿sí? Es decir, recibe un parámetro y me retorna un booleano. Ese al match básicamente lo que dice es, si todos los elementos que están dentro del arreglo contactos cumplen con una condición, es verdadero. Si no, es falso. ¿Qué condición? Pues la condición que nosotros le estemos pasando acá. Entonces, fíjense que ahí lo que le estamos diciendo es, si todos los contactos que tengo en mi lista empiezan con C mayúscula, all match me va a retornar un verdadero, ¿sí? Mientras que AnyMatch dice, si alguno de los elementos, ¿cierto?, de mi lista, en este caso, arranca por A mayúscula, me retorna un true, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia entre all y any. Al es todos tienen que cumplir la condición. Any es alguno que cumple la condición. ¿Listo? Entonces, vamos a guardar. Ejecutamos. ¿Listo? Y fíjense que entonces aquí la ejecución, él me dice, mire, al match, ¿todos los elementos empiezan por C? No, ¿sí? Solamente algunos empiezan por C. Entonces, por lo tanto, mi condición es falsa. ¿Listo? Y cuando él ejecutar el AnyMatch, dice, todos los elementos, alguno de los elementos empieza por A, en este caso sí, hay uno que empieza por A, por lo tanto el AnyMatch me retorna un verdadero. Fíjense que si yo aquí cambiar esto, no sé, por un X, ¿sí? Ninguno de ellos arranca por X, ¿cierto? Y lo ejecutara, fíjense que en este caso AnyMatch me va a retornar falso. ¿Por qué? Porque ninguno de los elementos que tiene la lista arranca por X. Bien, vamos a ver los dos últimos ejemplos para terminar. Interesante de cómo se puede hacer una concatenación de métodos, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá lo que estamos haciendo es obtener nuestro string, perfecto, y luego lo que aplicamos es un filtro, ¿listo? Entonces, en este caso, fíjense que mi filtro también es un predicado, ¿cierto? En este caso, yo lo que quiero es solamente filtrar y obtener los elementos de mi lista de contactos que tengan una A minúscula. Solamente eso, el resto no me interesa. ¿Qué pasa? Eso a su vez, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto a su vez retorna otro string, ¿cierto? ¿Y qué quiero hacer con ese string? Pues finalmente iterarlo con el for each para imprimirlos. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso es donde nosotros podemos ver que el ejercicio encadena diferentes tipos de expresiones lambda, ¿cierto? Entonces la primera expresión, que es el filter, que utiliza un predicado, y el resultado de esa, pues utiliza en este caso un consumer, que es el que simplemente va a iterar. ¿Listo? Lo ejecutamos. ¿Listo? Entonces, lógicamente, ¿cómo está trabajando ese proceso? El primero está filtrando mi arreglo original, ¿cierto? Y de ese está obteniendo, digamos, un subarreglo donde están solamente los elementos que tienen una A minúscula, ¿cierto? Que en este caso creo que... Ah, sí, no son todos, porque fíjense que en este caso José no quedó y el resto sí quedó. Y finalmente, sobre ese subconjunto que se generó, lo que estoy haciendo es iterarlo ¿para qué? Simplemente para imprimirlo. ¿Listo? Y para finalizar, un ejemplo de función. ¿Listo? Entonces recuerden que las funciones decíamos que recibía uno o dos parámetros y retornaba un parámetro, pero del tipo diferente al que le estaba pasando. ¿Listo? Entonces aquí básicamente lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es lo mismo. Vamos a utilizar el string, pero que no me falle. ¿Listo? Pero aquí lo que vamos a hacer es, digamos que vamos a hacer una conversión del elemento en un entero. ¿Listo? Este map_to_in básicamente lo que hace es convertir. Fíjense que en ese caso, si ustedes ven la definición del método map_to_in, él básicamente lo que tiene es un tipo de función que se llama toIn function, digamos que es una función a nivel de expresión lambda. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Básicamente lo que estamos haciendo es calcular la longitud de la cadena. ¿Listo? Entonces voy a coger cada uno de los contactos, voy a calcular la longitud de la cadena, pero adicionalmente lo que yo quiero es calcular el promedio, ¿cierto? Es decir, entonces ¿el qué va a hacer? Él va a tomar cada uno de los contactos, va a calcular la longitud, ¿sí?, de la cadena, y va a sacar el promedio de todos esos, digamos, de todas esas longitudes, y simplemente lo que vamos a hacerla es imprimirla. Acá lo que le está haciendo es retornándolo dentro de un
Optional Double, que es un nuevo elemento que trae también Java 8, que son los optional. ¿Sí? Digamos que es una forma de manejar cuando un dato puede tener valores nulos y de pronto evitar que al ejecutarlo nos saque un null pointer exception, un error por temas de memoria. Básicamente lo que le está asignando es ahí y lo estoy imprimiendo. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar el último ejemplo. De application, y fíjese que en este caso pues él me dice que el promedio de longitudes, ¿sí? de los contactos es 5.5. ¿Listo? Entonces ya con esto vimos también unos ejemplos de cómo se utilizan las interfaces funcionales y las expresiones lambda, digamos, en librerías que trae la versión 8 de Java. Listo, ya entonces podemos continuar con dudas o comentarios que tengan. Bueno, bien, Inge. Excelente, excelente presentación. Muchas gracias. Vamos a dar espacio entonces a las dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, aportes. Si alguien tiene alguna, por favor, puede silenciar el micrófono o puede escribirla ahí en el chat, como guste. ¿Alguna duda, inquietud? Sí, mientras van escribiendo posibles dudas e inquietudes, Diego, y estamos grabando el video, entonces este video lo subimos a nuestro canal de YouTube y les enviamos el link. Inclusive para las personas que aún no nos sigan en nuestro canal, les invitamos a que se unan porque todos los martes, cada 8 días, estamos dando un tema de capacitación diferente en todos nuestros cursos de certificación. Entonces, les vamos a enviar el link del video y les vamos a enviar la presentación que le vamos a hacer en un momento. Bien, ¿dudas, inquietudes? Con gusto, Diego Alexander, claro que sí. Bien, ok. Al parecer no tenemos ninguna duda, ninguna inquietud. Jorge Eduardo nos hace un comentario que estuvo muy interesante, ahora solo queda profundizar. Claro que sí, con mucho gusto. Es la idea, por eso les vamos a entregar el video para que ustedes después lo puedan replicar en su ambiente local y puedan hacer el ejercicio de interfaz. Ok, bien, como no tenemos dudas, no hay inquietudes, entonces, bueno, continuamos con el resto de... a ver, por acá ya tenemos una duda de Miguel Ángel Hurtado. ¿Qué IDE estaba usando? En este caso, por el ejemplo, usé Eclipse, pero también podrían utilizar NetBeans. Pero por el ejemplo, Eclipse. Ok, perfecto, cualquiera de los dos lo pueden usar para hacer el taller. Bien, ¿alguna otra? Diego Alexander nos comenta, estuvo muy bien explicado. Bien, entonces, ingeniero Carlos Chaparro, muchas gracias por su presentación, por compartir sus conocimientos esta noche. Y bueno, lo esperamos por aquí en otra oportunidad. Vale. Listo, perfecto. Muchas gracias, John. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, a ti gracias. Una feliz noche. Bien, entonces vamos a continuar para las personas que estén interesados en alcanzar las certificaciones. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cuáles son los beneficios que
tenemos con el programa Training IT que estamos manejando. Bien, estoy compartiendo mi pantalla. Alguien que me confirme, por favor, si se ve. Sí, sí se alcanza a ver. Bien, muchas gracias. Somos Hexacon Information Technology, partners de Oracle, de CertiJoin. Tenemos sede en estas ciudades, en Miami, para el mercado hispanoamericano, en Ciudad de México, en Ciudad de Guatemala, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. Seguramente ya sabemos que es una certificación y las razones de por qué certificarnos. Entonces, una certificación es un documento que avala que tenemos pleno conocimiento en el manejo de un área de gestión o herramienta específica. Las certificaciones las dan directamente las casas productoras. En este caso, pues Java lo certifica Oracle, que lo viene soportando desde hace ya muchos años después de la compra que hizo con Zoom. Y en este caso específico, la certificación de Java entonces es avalada por Oracle, que tiene los niveles OCA, OCP y OC Specialist. OCA son las siglas de Oracle Certified Associate, OCP Oracle Certified Professional y OCS Oracle Certified Specialist. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que las certificaciones nos ayudan a elevar nuestro perfil. Entonces son muy valoradas en el mercado corporativo. Y aparte de ayudarnos a elevar nuestro perfil, pues nos ayuda a elevar nuestro nivel salarial. Estos son rangos aproximados en nuestros países de salarios de una persona certificada en Oracle. Vamos a pasar acá a revisar las certificaciones que tiene Oracle. Entonces, el primer nivel es Associate. Yo hago un curso sobre Java Standard Edition 8, presento un examen y ese examen tiene una duración de 2 horas, 70 preguntas y lo apruebo con el 65% de las respuestas correctamente respondidas. Es decir, que con unas 48 preguntas de las 70 apruebo mi examen de certificación. Apruebo mi examen de certificación y quedo en el nivel Associate. Luego hago otro curso, el de Professional, Java SE 2. Presento el examen, igual, 70 horas, 70 preguntas, 2 horas, y quedo en el nivel Professional. Un segundo, que es que estoy como moderador también de la charla para darles acceso. Entonces, quedo en el nivel Professional, Oracle Certified Professional. Y luego de tener estas dos certificaciones, puedo hacer un curso de Java EE Enterprise Edition y quedo en el nivel Expert. ¿Bien? Esa es la ruta de certificación que tenemos. Normalmente, estos cursos de Oracle en nuestra región de México, Argentina, porque Estados Unidos tiene otros costos, cuesta $1,200 aproximadamente. Varía un poco entre país y país. Y el voucher de certificación tiene un costo de $150 americanos. ¿Ven? Acá les dejo, recuerden que esta presentación se las voy a compartir, acá pueden entrar a este link y revisar estos precios de estos cursos. Esto es el curso oficial de certificación para alcanzar la certificación Java de Oracle. Bien, nosotros a través del programa Training IT que venimos liderando desde hace más de 5 años, estamos otorgando un beneficio y un descuento de hasta el 80% en las certificaciones. Es decir, que las personas que deseen hacer el primer curso de certificación de Oracle van a pagar solo el 25%, es decir, tiene un beneficio de descuento del 75%, solo va a pagar $289. Y
con el examen, es decir, lo puede adquirir o solo el curso o el curso con el examen. Y si lo hace con el examen, entonces son $439, que es el voucher de certificación. Bien, si desean los dos cursos de certificación, OCA y OCP, obtiene un descuento del 77%, es decir, que pagaría $531 por los dos cursos y con los exámenes $831. Y para los cursos, los tres cursos, el OCA de Java, el OCP de Java y el EEE7, o sea, el Oracle Certified Expert, tiene un beneficio de beca del 80%, solo va a pagar $693 por los tres cursos, y si es con exámenes, $1,143. Es decir, que por los tres cursos con exámenes y con los vouchers de certificación, pagaría menos de lo que vale un solo curso oficial. Es para que revisemos el beneficio, el alto beneficio que estamos otorgando a través de el programa Trainingate que venimos manejando. ¿Cómo es nuestro entrenamiento? Nuestro entrenamiento, obviamente, en este momento, después de marzo, es 100% virtual. Antes, desde hace más de 5 años, venimos manejando la virtualidad. Tenemos una plataforma muy robusta. Dictábamos los cursos de manera presencial en los lugares donde tenemos oficinas, en las ciudades donde tenemos oficinas, pero después de marzo, por lo que ya todos sabemos, el tema de la pandemia, los cursos se convirtieron 100% virtual. Ustedes van a tener 6 meses de acceso, hasta 6 meses de acceso a la plataforma por cada curso. Es decir, que las personas que adquieran los 3 cursos van a tener hasta 18 meses por los 3 cursos. En esta plataforma van a encontrar el material oficial de certificación, videos explicativos, laboratorios, es un curso totalmente técnico, laboratorios, y van a tener el simulador del examen. El simulador es súper clave para aprobar el examen. Y en la plataforma lo van a poder hacer 7×24×365 N veces. El simulador te va llevando de la mano y va mostrando un porcentaje, es decir, que nosotros, ese simulador se activa una vez terminemos todo el material, todo el curso y todos los laboratorios. Cuando empezamos con el simulador, la primera vez tal vez lleguemos al 30% de las respuestas correctamente respondidas. Él da la retroalimentación de por qué es la respuesta correcta y por qué son las otras falsas. Cuando lleguemos al 100% de las respuestas correctamente respondidas en el simulador, estamos listos para presentar el examen de certificación y con una probabilidad del 90% van a alcanzar la certificación de Java. El 90% de nuestros alumnos se certifican en los cursos de certificación a los que se inscriben. El 10% que no se certifica es o porque nunca termina el curso, o porque nunca presenta el examen, o porque no sigue los lineamientos que nosotros damos. Los lineamientos son sencillos, trabajamos en la plataforma, leemos el material de entrenamiento, que es el material oficial, hacemos los laboratorios y vamos a hacer los simuladores. Estos cursos se les asigna un tutor. Este tutor van a tener una clase semanal de seguimiento. Esta clase semanal se hace directamente en la plataforma y esta clase es para dudas e inquietudes que tengan sobre el material que están estudiando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Ingresan a esa clase semanal programada y la realizan con su tutor. Si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, igual les sugerimos que ingresen a estas clases de seguimiento. Estas clases se vuelven muy interesantes porque asisten personas de Latinoamérica.
asisten personas de México y donde tenemos nuestra comunidad, de Centroamérica, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina. Entonces se vuelve también un enriquecimiento cultural en nuestra región. ¿Ven? Eso es una clase semanal que siempre van a tener ahí. Entonces, esos son los beneficios de nuestros cursos. Recuerden, 6 meses de acceso a la plataforma con el material oficial de certificación de Oracle, con videos explicativos, con actividades, laboratorios a desarrollar en su ambiente local, con los simuladores y las clases semanales de seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer la matrícula? Nos envían un documento de identidad. Si es profesional graduado con estudios universitarios en nivel técnico, tecnológico, profesional, nos envía el acta de grado o el diploma o credencial profesional o tarjeta profesional, y si es estudiante nos envía un carnet o un certificado de estudios. No necesariamente tiene que estar vigente, esto cambió por temas de la pandemia, obviamente, hay personas que de pronto tuvieron que abandonar sus estudios universitarios, entonces nos envía un carnet así sea anterior. Vamos a diligenciar una carta de compromiso de becario. Recuerden que ustedes están recibiendo una beca. Este es un formato de matrícula en el cual ustedes se van a comprometer a asistir mínimamente al 80% de las sesiones programadas. Entonces, esas clases de seguimiento, la idea es que asistan mínimo en un 80%. Ahora, esas clases de seguimiento se programan en diferentes días de la semana, normalmente en horarios nocturnos, después de las 7 de la noche en GMT-5, hora Miami, México, Colombia, Ecuador, Perú. Si hay personas que tienen inconvenientes con el horario, la clase queda grabada por 72 horas. Es decir, tenemos una clase de seguimiento miércoles a las 8 de la noche, alguien no pudo asistir, no hay inconveniente, la clase queda grabada, pero la debe reproducir en las siguientes 72 horas y la plataforma le marca si sí la reprodujo o no. Entonces, de preferencia, asistir a las sesiones, pero entendemos que por razones de laborales o personales no puedan asistir a alguna, la pueden reproducir después, ¿bien? Y van a enviar el recibo de pago del porcentaje de la beca. No van a pagar nada más de estos valores que les estamos mostrando acá. Y si adquieren los 3 cursos, pues van a obtener un descuento del 80%. Es decir, van a pagar únicamente el 20% por ellos. ¿Bien? Van a tener 6 meses por cada curso. O sea que si la persona que adquiera los 3 cursos va a tener hasta 18 meses para alcanzar su certificación. El procedimiento es, hago mi primer curso de Java o de Oracle o de la base de datos, también aplican los mismos beneficios por si hay personas interesadas en Oracle y en administración de base de datos Oracle. Hago mi curso, hago los simuladores, cuando me siento listo, solicito mi voucher de certificación. Esperamos de 3 a 5 días laborales o hábiles, de acuerdo a cómo lo llamen en cada uno de sus países, y les enviamos el procedimiento con un código del voucher para que realicen el examen. Importante, el examen de certificación Oracle, los exámenes de certificación Oracle, en este momento se están presentando de manera online, es decir, lo presentan desde su casa, o bueno, normalmente desde su casa, pocas personas están en las oficinas. Antes había que ir a un centro Pearson VUE a presentar los exámenes, antes de pandemia, ¿no? Luego de pandemia están habilitados ya todos los exámenes para presentarlos de manera online, lo presentan desde su casa. Estos descuentos aplican para matrículas antes del 31 de octubre, es decir, la pueden empezar a hacer desde mañana mismo, pero el plazo máximo con esos valores va a ser hasta el día 31 de octubre del 2020. Los pagos los van a hacer por todos los medios conocidos, los van a hacer por PayPal, los van a hacer por ePayco, los van a hacer por PayU Latam. Lo pueden hacer con tarjeta de crédito,
hacer el pago en línea vía PSE o imprimir la factura e ir y hacer el depósito en su banco local, en su moneda local. También lo pueden hacer de esa manera. ¿Ok? Una vez tengan estos documentos, le van a enviar ese procedimiento a Julián, a este correo. Le envían los documentos. En máximo 2 días laborales o hábiles se les va a dar de alta en la plataforma y van a empezar a trabajar en la plataforma con los cursos y a recibir sus clases de seguimiento. Bien, ¿alguna pregunta? Con el procedimiento, con la matrícula, con el contenido de los cursos. A ver, por acá. A ver, por acá, vamos a leer. Estoy interesado en la certificación DBA de Oracle. Sí, Javier. La DBA de Oracle tiene los mismos 3 niveles. Primero hacemos un curso de SQL Fundamentals, presentamos el examen, nos certificamos como OCA SQL Fundamentals, luego hacemos un curso de Administración 1, presentamos el examen y quedamos como OCA Administrador Oracle Certified Associate, y luego hacemos un tercer curso, Administración 2, y quedamos como OCP, Oracle Certified Professional. Tienen los mismos costos, es el mismo, la misma metodología, 6 meses de acceso, plataforma, clases de seguimiento en vivo, material oficial, videos explicativos y la clase de seguimiento semanal. Bien, para los que estén interesados como DBA de Oracle. Bien. Héctor, me interesa información de los cursos certificables, mi correo es hiplazas. Ok, Héctor, te vamos a hacer llegar esta información, entonces cuando te llegue el correo, ahí dices en cuál estás interesado, si es en base de datos o Java o los dos, y te envían el brochure con el procedimiento a seguir, que es más o menos lo que les estoy diciendo. Juan Ángel también, DBA, bien. Y Javier, igualmente. Javier DBA. Bien, les voy a compartir también el WhatsApp de Julián. Ahí pueden, cualquier duda, cualquier pregunta con el contenido de los cursos o con el proceso de matrícula, acá lo comparto en el chat, lo pueden revisar con él. Sin embargo, voy a tomar los emails que me escribieron acá en el correo y se los hago también llegar a Julián, que tuvo inconvenientes con la conexión. Al parecer se cayó un problema con una antena del proveedor cerca del lugar de... Bien, ¿qué otras dudas, qué otras inquietudes tenemos? Comentarios. ¿Algo más? Con el proceso de certificación. ¿No? Todo clarísimo. Bueno, entonces, a ver si tenemos otra duda por acá. Ok, Sebastián, perfecto. Ya tomo nota también de tu correo y se lo hago llegar a Julián. Sí, dime, Sebastián. Claro que sí, Jorge Eduardo. La idea es que nos sigan en nuestros canales. Recuerden, cada 8 días y cada semana estamos dando información interesante acerca de todos nuestros cursos de certificación. Tenemos más de 40 cursos de certificación que hacen parte de los beneficios y del programa Training IT. Sebastián, ¿los cursos se pueden tomar por separado? Sí, tú puedes empezar con Java 1 o con SQL Fundamentals de DBA, con los que quieras, pero ten presente que si adquieres el paquete vas a obtener un porcentaje de descuento más alto.
pero igual, lo puedes tomar por separado, no hay inconveniente. Hay personas que dicen, voy a mirar, arranco con uno, voy a presentar el examen, cómo me siento, cómo me veo, y bueno, luego hacen los otros. Pero hay otras personas que prefieren aprovechar el descuento, ya la tienen clara de que se quieren certificar y elevar su perfil como DBA de Oracle o como experto de Java, y lo hacen. ¿Bien? Javier, el tiempo de duración. Javier, el tiempo de duración, bueno, importante pregunta. El tiempo de duración lo pone cada uno de ustedes. Normalmente, en un curso presencial, cada curso tiene una duración entre 20 y 40 horas de instructor. Y los simuladores, la estadística que tenemos es entre 100 y 300 horas de autoestudio. Eso depende de la capacidad de aprendizaje individual de cada persona. A algunos les tomará 100, a otros les tomará 300 horas. ¿Ok? Entonces, por cada curso, depende de lo rápido que ustedes quieren. Hay personas que ingresan al curso, trabajan con el material, ven los videos, entran a las clases de seguimiento semanales, avanzan súper rápido, cada quien le pone el ritmo y al mes están presentando el examen de certificación. No hay inconveniente. Hay otras personas que tardan 2, 3 meses, hay otras personas que se tardan los 6 meses por cada curso. Eso depende de cada uno de ustedes. El costo, lo que les dije, Javier, si quieres ser DBA en OCA, el primer curso, a ver, les queda, tiene un 77% de descuento y les queda en $289, más $150 del voucher. 75% de descuento. Si toman los dos, tienen el 77% de descuento, o sea, $531, 831 con los exámenes. Y si toman los tres, es lo mismo para Java y para DBA, tiene el mismo costo, tiene el 80% de descuento en los cursos. Les quedan $693 y cada voucher a 150, o sea, 1.143 con los tres vouchers. ¿Bien? Es el mismo valor también para los de Java. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, inquietud? Javier nos pregunta, terminando el curso, ¿cuánto tiempo se tiene de plazo para presentar el examen? Máximo 6 meses. Y es importante pregunta también. Ustedes van a tener 6 meses por cada curso. Recuerden, el curso lo pueden terminar dependiendo del ritmo que ustedes mismos le pongan. 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo que no pueden dejar pasar son 6 meses por cada curso. No pueden dejar pasar, porque sí pierden el voucher. El voucher tiene una vigencia de 6 meses. Entonces, ustedes pueden tardar 5 meses haciendo el curso y en ese siguiente mes presentar el examen de certificación. Es muy importante pregunta. Bien. Lo que les digo, normalmente estos cursos oscilan entre 20 y 40 horas de entrenamiento con profesor en una actividad presencial, donde estuviéramos acá en un salón de clases, estaríamos aquí durante 20, 30 horas mirando Java 1, Java Programmer 1 o SQL Fundamentals y arrancan con simuladores. Los simuladores entre 100 y 300 horas. O sea, que si le dedicamos 1 hora diaria al curso, sea Java o sea base de datos, en 45 días estamos listos para presentar el examen ya haciendo los simuladores y todo. 45 a 60 días estamos perfectamente listos, con 1 sola hora diaria. Hay personas que le dedican 2 horas diarias de lunes a viernes. Hay otras personas que le trabajan más el fin de semana, le trabajan 3 horitas, 2 horitas, entonces ellos se les va un poquito más. Pero eso depende del nivel del nivel de estudio que cada uno le ponga. ¿Bien? Pero más o menos es eso, Javier. Entonces, cada examen, máximo 6 meses. Terminamos el primer curso, presentamos examen.
Si quiero ir despacio, me demoro 5 meses con el curso, presento el examen en el siguiente mes, arranco con mi otro curso, otros 5 meses, presento mi examen el otro mes, arranco con mi tercer curso, otros 5 meses, presento el examen el siguiente mes. Si quiero ir más rápido, hago mi curso un mes, estoy presentando el examen a la siguiente semana, hago mi otro curso otro mes, presento el examen a la otra semana, hago mi otro curso otro mes, presento el examen a la siguiente semana y en 4 meses soy OCP de base de datos Oracle, DBA, o soy OCE con Java. ¿Listo? Bien, Javier, te enviaremos entonces la información ahí donde esté, en este correo que nos compartes. Bien, ¿alguna otra duda, inquietud, pregunta? ¿No? Todo clarísimo. Ok. Entonces, muchas gracias por su asistencia, una muy buena asistencia hoy. Se nos conectaron cerca de 70 personas, inclusive más de 70 personas. Varias personas se quedaron a escuchar la información de el proceso de certificación. Excelente. Espero puedan aprovechar estos beneficios. Recuerden que normalmente para llegar a ese nivel OCE de Java u OCP de DBA Oracle, debemos invertir cerca de $4,000. Eso es lo que cuestan. Todos sabemos que estos cursos de certificación Oracle son costosos. Ustedes van a obtener un beneficio del 80%, van a pagar menos de $1,200 por los 3 cursos, los 3 exámenes, es toda la inversión que van a hacer para que queden certificados en el máximo nivel de DBA de Oracle o Expert de Java. Entonces, espero que tengan la posibilidad de aprovechar este beneficio. Y si no, pues lo seguimos esperando por acá en estas sesiones que damos todos los martes. Todos son bienvenidos. Recuerden unirse a nuestro canal de YouTube por si no alcanzan a conectarse los martes y lo pueden reproducir después. El tiempo de vigencia de una certificación en Colombia. Bueno, estas certificaciones son internacionales, entonces la vigencia es lo mismo para Colombia, para México, para Argentina, para Estados Unidos, para Japón. Para todo el mundo es igual. Y las certificaciones de Oracle son vigentes hasta que, y buena pregunta también, son vigentes hasta que Oracle soporte la versión. Es decir, en la base de datos Oracle, la versión, yo me certifiqué en Oracle, yo soy DBA de Oracle, en 9i y todavía sigo vigente. ¿Ven? Porque Oracle todavía lo soporta. ¿Quiénes no están vigentes? Los que se certificaron en 8. Ellos no están vigentes. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que yo haga el upgrade. Entonces, yo me certifiqué en 9i, sigo vigente como 9i, pero hice el upgrade a 12c, que es otro curso más sencillo y presento el examen. Y ya, y quedo certificado, y uno solo. O sea, soy OCP de Oracle, de DBA Oracle. Entonces tengo las 3 certificaciones. Y para hacer el upgrade OCP a la 12C, hice un solo curso, un solo examen. Y quedé en el nivel OCP con la 12C. Esa sería la idea. Pero igual, si no hubiera hecho el upgrade, seguiría vigente con la certificación. Ahora, en la 9i. O sea, la respuesta corta es, ¿hasta qué Oracle soporte la versión? Sea Java o sea la base de datos. Bien, y eso va para todo el mundo, ¿no? Porque el ente certificador es otro. Pues va a pasar lo mismo en cualquier país. Recuerda que es una certificación internacional. Y eso es lo interesante. O sea, yo soy certificado Oracle y puedo trabajar en cualquier país del mundo donde Oracle tiene presencia, que son 170 países del mundo. ¿Por qué? Porque tengo una certificación Oracle y trabajaría en ese ambiente donde esté. Bien, pues tocaríamos mirar el idioma y tema cultural, etcétera, pero por lo menos en nuestros países latinoamericanos hemos hecho consultoría, hemos trabajado y nos movemos entre ellos. Bien, excelente. ¿Alguna otra duda, inquietud?
Javier nos pregunta que si los exámenes son en inglés o en español. Están disponibles en inglés y en español, pero nosotros sugerimos que se presente en inglés, porque las traducciones al español no son buenas, son malas traducciones. Oracle University se maneja desde India, entonces la traducción la hacen en India y no es un español certificado. Entonces las personas que lo han presentado en español no lo entienden. Ahora, los simuladores están en inglés. Es un inglés técnico, técnico. Ahí no van a tener preguntas situacionales, van a tener preguntas técnicas que las vamos a entender. No, lo que quiero decir es que no necesitamos ser bilingües para presentar el examen en inglés. Una pregunta es, review the next sentence. ¿Sí? Revise la siguiente sentencia y te dan un script de SQL. Create table clientes. Ya. ¿Y qué pasa? WhatsApp. Entonces, A, se ejecuta correctamente. B, no se ejecuta. C, el resultado es 3. D, ninguna de las anteriores. Todos los exámenes de certificación, así sean técnicos, son en forma de test. A, B, C, D, E. Entonces, el inglés lo entendemos perfectamente. Además que nos hemos entrenado con el simulador de inglés, ¿sí? Con preguntas reales del examen. Los simuladores que tenemos tienen preguntas reales del examen. Entonces, vamos a estar muy capacitados para presentar el examen. Entonces, la respuesta corta es, están en inglés, están en español, pero sugerimos que lo presenten en inglés y ustedes se van a formar. Es un inglés técnico, no necesitamos ser bilingües. Lo presentamos en inglés. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hagan los simuladores que es un inglés técnico, normal, como en Java vemos qué es lambda y te da una descripción y contestamos. Entonces no necesitamos ser bilingües, inglés técnico que lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque los hemos visto durante el curso. Ah, importante. Durante el curso, por ejemplo, para el de base de datos, que es el que más conozco, de Java, pues no soy Java, pero para todos pasa lo mismo, se hace con un ejemplo práctico. Es decir, por ejemplo, para bases de datos se trabaja un modelo entidad-relación con una tabla de employees, de empleados. Es una base de datos de recursos humanos, Human Resource, y tiene una tabla principal que es empleados y cargos de los empleados, son como 7 tablitas. Y todos los laboratorios son con base en ese ejemplo, cuando hacemos el curso de entrenamiento. Y las preguntas del examen de certificación también son con base en ese ejemplo. Entonces, ya es súper transparente y conocido lo que nos están preguntando. Nos dicen, en la tabla de empleados quiero agregar una columna. Entonces, the table employees add column. Y ya, estoy entendiendo que es en la tabla de employees. Entonces, esto tiene los cursos de certificación, que el material con los que nos entrenamos y los ejemplos con los que nos entrenamos son las preguntas que tiene el examen de certificación. Por eso es tan importante hacer el curso oficial de certificación, además que los cursos son obligatorios para poder presentar el examen de certificación. Y eso pasa muchas veces cuando hay personas que tienen experiencia. Hay personas que llevan 10, 20 años desarrollando en Java, son muy fuertes con el lenguaje, 10, 20 años administrando una base de datos Oracle, nunca se certificaron, quieren presentar el examen de certificación, se inscriben en el curso, pero no lo desarrollan, solo por obtener el curso. Se presentan al examen de certificación, no hacen bien los simuladores y ¡pum!, no lo aprueban. Y personas con experiencia. ¿Por qué? Porque no siguieron los lineamientos. En cambio, tenemos casos de estudiantes de segundo, tercer semestre en la universidad que entran aplicados, hacen el curso, trabajan el material, hacen el simulador a conciencia, presentan el examen y lo aprueban. Hasta con el 90% lo aprueban el examen, 95%. Hemos tenido casos del 98%.
Entonces, el curso es súper clave. Así tenga experiencia, si hay personas aquí que tengan mucha experiencia y quieren alcanzar la certificación, la recomendación es haga el curso a conciencia. Sobre todo los simulados. De pronto el curso sí te va a llevar un paso a paso y cuando arrancamos con el curso arranca de cero. Entonces, desde, por ejemplo, el de Oracle, pues arranca desde un CL asterisco from, es algo muy básico y de pronto para personas que tengan experiencia. Si bien no, el material sí lo simulado. ¿Bien? Y si es una persona que está empezando y que quiere aprender, también el curso lo va a llevar de la mano porque arranca desde lo básico, el de Java, arranca explicando desde qué es Java y qué es herencia y polimorfismo, hasta llegar a los niveles extra. ¿Bien? Entonces, son cursos muy completos que nos van a llevar a alcanzar la certificación. Bien, a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Chamogol nos pregunta, ¿hay tutores o instructores de ayuda durante la certificación? Sí, señor. Sí, señor. O sea, ustedes aparte de la plataforma van a tener un tutor asignado, cada uno, de acuerdo al curso que estén haciendo, que lo va a llevar de la mano para la certificación y se van a conectar con él semanalmente. Tenemos clases de seguimiento semanales, sea para el curso de Java, sea para el curso de bases de datos. Cada semana se van a conectar con él, le van a hacer las dudas, las preguntas, las inquietudes. Si no hay dudas, no hay preguntas. Si ustedes todo lo tienen claro, lo entendieron en la plataforma, igual se conectan que el profesor va a explicar algún tema. O habrá alguna persona de los asistentes a ese grupo que tenga alguna duda, que yo no lo haya visto dentro del material, entonces la escucho, ¿sí? O confirmo más el conocimiento que he adquirido a través de la plataforma o amplío mi conocimiento, sencillamente. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hay instructores con clases online en vivo semanalmente para cada uno de los cursos Java y base de datos. No, Javier. Javier nos pregunta que si el curso de DBA incluye temas como Big Data y Data Warehouse. No, señor, son temas muy diferentes. Son temas muy diferentes. DBA es Database Administrator y voy a ser un administrador de base de datos Oracle. La persona encargada de hacer los backups de la base de datos, de dar los permisos, de mantenerla estable, de mantener el performance de la base de datos. ¿Sí? Temas de Big Data es otro curso de certificación Oracle y Data Warehouse es otro curso de certificación. Son varios temas. Aquí te vas a volver un experto administrador de base de datos Oracle. ¿Bien? Que en promedio una persona OCP, administrador de base de datos Oracle, en el mercado se gana entre 3.000 y 5.000 dólares en nuestros países latinoamericanos. Bien, bien Jorge Ernesto, ¿cuál curso? Pues tenemos varios niveles, el que les mostré ahorita, no sé si de pronto hayas ingresado o te hayas desconectado en el momento que mostré los cursos, pero tenemos descuentos de hasta el 80%. ¿Bien? Hasta el 80%. Ya te voy a mostrar otra vez la gráfica para que lo tengas ahí, Jorge Ernesto. Voy a volver a mostrar la gráfica, que no tengo otra pregunta. Mientras por si de pronto hay otra. Estoy compartiendo la pantalla. Si no se ve, me avisa. Mira, normalmente un solo curso de certificación de Java o de Oracle cuesta $1,200 más el voucher que cuesta $150. Estamos otorgando por el primer curso, sea de Java o de SQL Fundamentals,
el 75% de la beca, es decir, que van a pagar el 25%, es decir, $289. Si desea el voucher de certificación de una vez, $150 más, $439 para que presentes el examen. Si adquieren los dos cursos, el OCA y el OCP, bien sea de Java o de la base de datos, vas a obtener un descuento del 77%, $531. Y si adquieren los tres cursos, bien sea de Java o de Oracle, OCA, OCP y OCE, vas a obtener una beca del 80%, vas a pagar $693 por los cursos. Con exámenes, con los tres vouchers, $1,143. Es decir, que menos de lo que cuesta un solo curso. Un solo curso vale $1,200 más $150 de voucher, $1,350. Si quisiera los tres cursos, serían $3,600 más $450, $4,050 para los 3 niveles de certificación. Estás obteniendo una beca del 80%. Vas a pagar solo $1,143 por los tres cursos y los tres exámenes, si desea los tres. O como alguien nos preguntaba, puedo empezar despacio, si deseo. Puedo empezar por un solo curso, o por el curso y un examen. O puedo inclusive adquirir solo los cursos y luego los exámenes. También, esa es una opción. ¿Ok? Bien, Jesús nos pregunta, ¿en el curso se ve el uso de API, Web Service, Spring Boot y Backend? Se ve algo de API, Web Services, se ve en la certificación OCE, en Java EE, lo mismo que el Backend, el Spring Boot se ve en el curso 2. La respuesta es sí. En los diferentes 3 niveles se ve todos esos temas, pero en los 3 niveles, ¿sí? No en uno, recuerden, son 3 niveles de certificación. Java SE 8, al igual que la base de datos Oracle, las certificaciones de Oracle son vigentes hasta que Oracle soporte la versión. Entonces, en este momento se sigue soportando la versión y hasta que la soporte. Cuando Oracle ya la deja de soportar, ya no son vigentes, ¿no? ¿Qué hacemos? Un upgrade. Es decir, si soy en el nivel OCE de Java, con Java 7, y quiero hacer un upgrade a 9, entonces hago un curso y hago mi upgrade, cuando se libere la certificación, obviamente. ¿Bien? Entonces, certificaciones Oracle vigentes hasta que Oracle soporte la versión, o yo ya como persona certificada, ustedes van a pertenecer a una comunidad, inclusive de certificados, van a tener una cuenta ServView en Oracle, donde se les van a estar directamente Oracle le envía boletines informativos, les envía contenido. Cuando uno alcanza esas certificaciones, ingresa a esa comunidad. Y se vuelve un estilo de vida también, o sea, es mi perfil, es mi profesión, es en lo que me muevo. Entonces, van a mantener muy informados por parte de Oracle. Y ahí les van a entregar esa información. Entonces, por ejemplo, ¿quieres hacer el upgrade? Entonces te dice, haz este curso, presenta este examen y haces el upgrade y quedas en la siguiente versión, certificado. Y es normalmente lo que hacemos, ¿no? Nos certificamos, y a medida que van saliendo versiones hacemos upgrade o esperamos, ¿sí? O esperamos de pronto, o sea, esa depende de qué tan actualizada quiera tu certificación. Lo importante es alcanzar la primera, es como el ejemplo que les ponía ahorita. Yo me certifiqué como DBA Oracle en la versión 9i, después de la 9i salió la 10i, después la 11G, después la 12C. Y yo no hice upgrade ni de 10 ni de 11, pero sí lo hice en 12, porque ya dije, bueno, ya han pasado 3 versiones y aunque sigo vigente con mi versión 9i, porque Oracle todavía la soporta, pero no, ya,
ya, hagamos el upgrade. Y salté de 9 a 12, presentando un examen en el nivel OCP. ¿Sí? Entonces ahí le van conociendo el ritmo, y normalmente eso es lo que uno hace, hacer upgrades, hacer upgrades. Ahora hay personas, por ejemplo, amigos míos, se certificaron en la 9i, cuando salió la 10, se los pedían como prerequisito para un empleo o para una consultoría, ¿no? Es que lo necesitamos certificar en 10. Ok, hago el upgrade. Pero me tocó hacer el upgrade ya por temas comerciales. Entonces, inmediatamente hacer upgrade, ¿sí? Un curso, un examen. O sea, ya es más fácil hacer el upgrade. Ya no son 3 cursos, 3 exámenes, sino uno. Pues si estoy en ese nivel, ¿no? Hay personas que quedan en el nivel OCA y hacen el upgrade en el nivel OCA y mantienen actualizados. Eso depende. Obviamente, entre llegues a un nivel más alto, es mucho mejor, ¿no? La idea es que seas OCP, DBA, Oracle Certified Professional, u OCE Expert en Java. Son perfiles, repito, que en nuestros países latinos se, su sueldo es entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales. Además que son perfiles que se están necesitando, pero altamente. A hoy hacen falta 450.000 personas de trabajo en las TICs en Latinoamérica, en nuestros países de México, Argentina. Y la mayoría de esas personas se necesitan en Java. Es un nivel altísimo de las personas en Java y en Oracle. Primero Java, seguido Oracle. Y está como en los terceros renglones, como de personas más necesitadas en Latinoamérica. Entonces, eso es parte del programa que estamos manejando, esas son estas ayudas, y por eso, pues, lo que buscamos es que ustedes adquieran las certificaciones y eleven su perfil. Bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? Por acá no veo más en el chat. ¿Cuál es el costo de un upgrade? Nos pregunta Javier. Normalmente el examen va a valer lo mismo, 150 dólares. Y el curso, pues depende de cuál. Igual nosotros los tenemos en beneficio, por ejemplo. O sea, si hay personas que tengan una certificación en 9i, en 10 o en 11 y quieren hacerla a 12, van a pagar lo mismo. Van a tener un descuento del 75, 77, 78%. Igual para Java. Java, la 7 sigue vigente, la 6 no, pero puedo hacer el upgrade de 6, si alguien está en 6 puede hacer el upgrade, igual va a obtener el mismo beneficio con nosotros. O sea que van a pagar 230 dólares por el curso y 150 por el examen. ¿Sí? Normalmente cuesta lo mismo. Cuesta igual la certificación Java 8 y Java 12. Lo que pasa, Jesús, es que Java 12 todavía no está disponible para hacer el curso de certificación. Oracle University va como un pasito atrás de Oracle Consulting. Primero Oracle Consulting libera versiones y Oracle University como que se tardan en hacer esa documentación y los cursos y siempre se demoran un poco. Entonces, para yo certificarlo, o sea, para yo certificarme como persona, eh, primero debo esperar a que Oracle University lo libere. Ese es el rollo con ellos. Entonces, cuando esté liberado, sí, normalmente va a ser lo mismo, entre 1.200 dólares cada curso, cuando esté liberado. Aún no está liberado. Y tardará, no nos han dicho cuándo sale. Pero sí, normalmente son los mismos, ese es como un promedio del costo de los cursos.
$1.200 más o menos. Hay países que otro que le bajan un poco. De pronto las personas que están en Ecuador, el oficial está como un poco más barato. Eh, Ecuador siempre ha sido como un poquito más barato. Oracle, no sé, lo miden, no sé por qué lo miden por IPC de país, no sé. Obviamente en Estados Unidos son más caros, que muchas personas norteamericanas inclusive hacen los cursos en Latinoamérica porque les sale más barato y da igual. O sea, da igual donde tú lo hagas, porque es el mismo curso. Es el mismo curso. Tú lo puedes hacer en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos y es el mismo curso. Igual presento el examen online, entonces es el mismo examen. Da igual. Da igual. Pero pues igual van a obtener el beneficio con nosotros de la beca. Bien. Bien. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra inquietud? Todas las que tengan. Que quede claro el tema. Sí, importante, sí, por eso es importante que hagan las preguntas, porque hay temitas ahí que- que quedan por fuera, por lo menos de la presentación del PowerPoint, por cuestiones de tiempo. Javier nos pregunta, ¿cuántos intentos se aceptan para el examen? Uno, solo uno. Pero, si no lo apruebo, puedo volverlo a presentar, pero debo pagar el voucher de nuevo, $150. Y si no lo apruebo en el segundo, puedo presentarlo una tercera vez, pero debo pagar $150 de otra vez del voucher, que es el derecho al examen. El voucher es un derecho al examen. Y si no lo apruebo la tercera vez, ya no lo puedo volver a presentar hasta dentro de un año. O sea, ya Oracle le dice, no siga gastando su dinero, ya has gastado $450, entonces vaya a estudiar. Y en un año vuelve y lo presenta. Entonces puede volverlo a presentar un año después. ¿Listo? Por eso la idea es presentarlo y aprobarlo en el primer intento. Uno, porque no vamos a querer sacar $150 más, ¿cierto? De un voucher. Y dos, pues para alcanzar la certificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo los lineamientos. Es sencillo. Sigamos los lineamientos. Nos entrenamos en la plataforma con el material, hacemos los laboratorios, hacemos las actividades, hacemos los simuladores, asistimos a nuestras clases de seguimiento. Cuando lleguemos al 100% de los simuladores, bueno, importante ahí también, en la plataforma, cuando ustedes aprueban el primer simulador, con el 75% en la plataforma de Exacom, lo estoy diciendo, van a obtener un certificado de asistencia al curso. Que dice asistió al curso de preparación de certificación internacional Oracle Database o Java SE, y descargan ese certificado de asistencia. ¿Mm? Eso cuando aprueben el simulador. Y ya, cuando ustedes se sienten listos con el simulador, 100%, ya solicitan su voucher, presentan el examen. ¿Bien? Bien. Jesús nos pregunta, ¿qué pasa si en ese momento de presentar el examen se va la luz, se pierde la conexión de internet? Pierdes el examen. Pierdes el examen. O sea, la plataforma ahí no va a tener cómo medirlo. Ahora, eh, con el tema después de la pandemia, sí nos ha pasado ya con alumnos de que eh, que se le va la luz o pierde la conexión a internet. Entonces, sí la plataforma la mejoraron un montón, pero un montón, porque si había antes de pandemia, se podía presentar el primer examen online, el de base de datos o el de Java, el primero, pero el segundo y el tercero sí obligatoriamente un centro Pearson VUE, que normalmente están en todas las ciudades principales del mundo. ¿Sí? En México está en Ciudad de México, en Guatemala en Ciudad de Guatemala, en Honduras en Tegucigalpa, o hay una o dos ciudades. ¿Sí?
principales de cada país, donde se puede presentar en un centro Pearson VUE. Pero mejoraron mucho la plataforma, entonces a un alumno sí le pasó, se quedó sin internet y iba como en la mitad del examen. Escribió a soporte de Pearson VUE, porque eso se hace a través de una plataforma que se llama Pearson VUE, ¿sí? Para que de pronto las personas que nunca lo hayan escuchado. O sea, es una plataforma, Pearson VUE es una plataforma donde se presentan exámenes de certificación, no solo de Oracle, de SAP, de Microsoft, bueno, montones, de ISTQB, de ingeniería de requerimientos, montones. Es la plataforma más robusta del mundo de exámenes de certificación. Entonces, las empresas o casas certificadoras montan sus exámenes en Pearson VUE y Pearson VUE presta el servicio. Por eso cuesta $150. Es un tema ahí de arrendamiento, de servicio que presta Pearson VUE. Entonces, a un alumno le pasó, le escribió a soporte y le volvieron a habilitar el examen, ¿sí? Pero, pues de preferencia no, porque pues es un rollo, ¿no? Empezar a escribirle a Pearson VUE, esperar la respuesta, que revisen, bueno, y puede que no se lo vuelvan a habilitar. Entonces, de preferencia, mantengan pues una conexión estable a internet, presenten en una laptop con batería, que por lo menos si se va la luz pues tiene la batería, y si se le va el internet en la casa, pues si tienen un celular entonces se vuelven a conectar porque el examen va a estar ahí. Entonces, digamos que sea el caso, se me fue el modem, no me funcionó, conecto mi celular. Y obviamente estar pues en un lugar donde tengan buena conexión. O sea, de preferencia eso, ¿no? Pero sí ahora, después de marzo, sí han mejorado eso. Antes, me perdía, ya, perdiste el intento. ¿Bien? Entonces, de preferencia no. Hacerlo en un buen lugar donde tenga espacio, buena conexión, inclusive en un horario de pronto donde su ancho de banda funcione mejor, no sé, un sábado en la mañana o bien en la noche, algo así. Es importante y más ahora que tenemos estos inconvenientes, perdón, que lo estamos presentando desde la casa. Porque cuando íbamos al centro Pearson VUE presencial, ahí sí nos garantizaban el examen. Es decir, si el centro tenía un problema de luz o de conexión a internet, entonces ahí sí te respondían por el examen. Ahora, como lo estamos desde casa, mejor garantizar esa conexión y pues hacer lo que les digo, ¿no? Rentar una laptop que tenga batería y tener un celular ahí con conexión por si nos falla la de la casa, ahí se pueden volver a conectar y el examen va a seguir. Va a perder unos minutos, que no es el ideal, todo minuto cuenta presentando el examen, pero bueno, por lo menos va a poder continuar con su examen de certificación. Bien, Jesús. Bien, ¿alguna otra? ¿No? Pues muy bien, ingenieros. Entonces, un placer haber estado con ustedes esta noche. Recuerden, siempre estamos acá. Espero puedan aprovechar los que puedan. Si no, por acá los seguimos esperando. Bien, las personas que me escribieron el correo en el chat, les voy a hacer llegar la información. Igual recuerden que este video les va a llegar con esta presentación que les acabo de hacer y todas las dudas que tengan la pueden hacer vía email o al WhatsApp que le escribí de Julia. Cualquier duda con el proceso de matrícula. ¿Ok? Acá se los vuelvo a escribir por si de pronto alguien se había desconectado. En este WhatsApp les van a todas las dudas e inquietudes que tengan acerca del procedimiento de matrícula o el contenido de los cursos, ahí le envían el contenido de los cursos. Bien, claro que sí, Jorge Ernesto. La grabación se sube a nuestro canal de YouTube, les enviamos el link. Un abrazo y una feliz noche para todos, un saludo de bienestar para ustedes y sus familias y seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Bye.
Gracias, Juan Pablo. Igual para ti. Feliz noche. Gracias, profe. Con mucho gusto, Juan Pablo. Juan Sebastián, un abrazo. Igual, David, Felipe, Omar, feliz noche. John Jair, cuídate, Giancarlo.